Seguimos en Desayunos Informales, ya está el ministro Lozano aquí entre nosotros. Así es, ustedes ya saben que la derrota en el balotaje de Álvaro Delgado y también la pérdida de votos de octubre a noviembre de los partidos que integran justamente la coalición generó distinto tipo de repercusiones en los últimos días. En el caso puntualmente de Cabildo Abierto, dirigentes como Guillermo Domenech plantearon que el principal derrotado fue el presidente actual, Luis Lacalle Pou, y otros como el diputado Álvaro Perrone, que renovó su banca, abrieron puentes con Yamandu Orsi. Para profundizar en estos asuntos, vamos a recibir ahora mismo a Raúl Lozano, dirigente de Cabildo Abierto y ministro de Vivienda. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Bienvenido. Bueno, lo invitamos a hacer una primera reflexión sobre los resultados del balotaje desde su punto de vista. Bueno, como primera reflexión, evidentemente, en lo que a mí respecta, creo que este ha sido un gobierno de muy buena gestión, pero que se perdió en la elección. Hay una serie de factores, esto no es uno solo, que incide tanto en lo que es la coalición republicana como en el propio Cabildo Abierto. Creo que esa es la primera reflexión que yo hago, y que tanto el partido Cabildo Abierto como la coalición republicana deberían hacer un análisis serio, viendo estas distintas razones, estas distintas causas, estos distintos factores que influyeron al por qué se pierde luego de un gobierno, desde mi punto de vista, y yo como ministro de Vivienda lo digo, exitoso. ¿Cuáles son las principales causas que generaron esto por usted? Bueno, creo que eso se deberá estudiar. Pero me imagino que tiene alguna... Y tengo algunas reflexiones personales, claro que sí. Digo, hoy por hoy creo que es innegable qué cambió del 2019 a ahora, o qué cambió del 2014 al 2019. Cabildo Abierto hizo su irrupción en el 2019 como un partido nuevo, un partido desconocido, en aquel momento muy tildado, que se trataba de encasillarlo en algún lugar. Se decía el partido militar, el partido de los fachos, el partido de la extrema derecha, el partido peronista en algún momento, el partido... O sea, se le buscó encasillar y creo que ninguno le dio a la tecla realmente de qué era Cabildo Abierto. Cabildo Abierto nace como un partido nuevo. Y es cierto, evidentemente, de que recibimos votantes de todos los distintos partidos que existían en aquel tiempo. ¿El Frente Amplio? Por supuesto que sí. No es cierto, ahora se dicen que los 200.000 votos que perdimos en esta elección, los perdimos y se fueron todos para el Frente Amplio. No es cierto eso, desde mi punto de vista. Algunos sí, muchos miles sí. Muchos otros miles fueron para otros lados. Comentábamos recién a Salles, al Partido Colorado. Digo, es decir, lo que es el electorado de Cabildo Abierto venía de todas partes, de todas partes. No era una cuestión lineal de que eran solamente colorados que venían a Cabildo Abierto, ni que eran solo del Frente Amplio, venían de todas partes. Muchos de ellos, a raíz de lo que pasó durante este gobierno, o a raíz de errores cometidos por el propio partido, regresaron o se fueron hacia otros lugares. Muchos regresaron a sus partidos que tenían, porque todos tenemos raíces y todos de alguna manera veníamos de otros partidos en 2019, y otros quedaron en Cabildo Abierto. Y luego, digamos, en aquel momento, me acuerdo en el 2019, todo ese cúmulo de votos que se perdieron de la elección de octubre a la de noviembre, se decía que gran parte de ellos eran de Cabildo Abierto. Yo creo que había algo de razón de eso. Pero eso no se puede decir ahora. Digo, eso pasó en el 2019. Ahora cambió la situación, 2024, y no fueron de Cabildo Abierto esos 90.000 votos que se perdieron por la simple razón de que Cabildo Abierto tuvo 60.000 votos. Digo, o sea, que era imposible que fuera razón de Cabildo Abierto en esta oportunidad votos que se perdieron. O sea, que alguno puede ser, pero mínimo, que se perdió de octubre a noviembre por parte de Cabildo Abierto. Estaba pensando, ¿no? La forma, tú decías recién lo que pasó en 2019, lo que pasó ahora. En 2019 Cabildo Abierto llegó a la política como con un discurso muy firme, aquello de se acabó el recreo, creo que con eso va a quedar siempre asociado, ¿no? Y después hubo
unas cuantas cosas que no se pudieron cumplir con el electorado, que también es posible que eso explique un poco parte de esa salida de los votantes. ¿Cuál es la deuda mayor que siente Cabildo Abierto que tiene con el electorado que lo votó en 2019 y que no renovó el voto ahora? Yo coincido con eso. Cabildo Abierto no logró plasmar en hechos la mayoría de nuestros proyectos, pero nuestro proyecto de ley, así un estudio de la Universidad de la República lo dice, nuestros proyectos de ley iban de acorde o eran acorde a lo que se había presentado en nuestro programa de gobierno. Y fue el partido que fue más en consonancia con nuestro programa, con el programa de gobierno. Es decir, Cabildo Abierto cumplió con lo que decía que iba a hacer. Ahora, Cabildo Abierto por sí solo no tenía los votos para realizar ese cambio tan fundamental que se puede sintetizar en Se acabó el recreo. No los teníamos los votos. Necesitábamos, obviamente, los votos del resto de la coalición. Y el resto de la coalición o no quisieron, o no estuvieron de acuerdo. Ahora se habla de batalla cultural. Cabildo Abierto la quiso dar la batalla cultural en aquel momento, o la quiso dar en estos 4 años. Pero o sea, no usted está pudo diciendo que Abierto. Cabildo Abierto no pudo terminar con el recreo porque no tuvo el apoyo de la coalición. Y sí, en gran parte sí. No, Pero falta una gran autocrítica, me parece. No, claro, pero Cabildo Abierto cometió muchos errores. Uno de los factores, pero uno de capaz las que hay que causas. empezar por ahí. No, una de las causas, es esa, pero después hay otras más propias internas de Cabildo Abierto. Yo no soy nunca de responsabilizar al otro. Siempre primero me miro hacia mí. O sea, Cabildo Abierto cometió muchos errores. Claro, Pasa que en la votación el Partido Nacional votó un poco menos, pero un poquito menos, ¿no? Respecto a su victoria anterior. El Partido Colorado aumentó, creo, bajó, ahora ya me mezclo, aumentó su votación. Aumentó. Aumentó. El Partido Independiente aumentó. El que tuvo una merma impresionante fue Cabildo Abierto. Es verdad. Sí, es verdad. Entonces tiene que haber algo, porque claramente el electorado fue donde el electorado castigó más fue en Cabildo Abierto. Mucha parte de ese electorado que venía, como yo dije recién, que venía del Frente Amplio, aunque se trataba de evitar y decir que no venía del Frente Amplio, sí, parte del electorado de Cabildo Abierto en 2019 venía del Frente Amplio, defraudado por los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Parte de ese electorado que vino defraudado, creo yo que también, debido a distintas razones, algunas son estas que yo esbozaba recién, pero distintas razones, lo llevó a que regresara al Frente Amplio. Es verdad, eso creo que no cabe. Algunos se habrían ido para el Partido Colorado y algunos se habrán ido para Salles. Digo, también Cabildo Abierto fue la sorpresa en aquel tiempo. En el 2024 ya no éramos sorpresa, ya todos sabíamos más o menos a qué íbamos. ¿Qué es lo que pasó con Cabildo Abierto también? Que todo lo que nosotros, o la gran mayoría de nuestras propuestas, ni siquiera tomaron visibilidad, ni siquiera la gente se enteró. Digo, y bueno, eso capaz que responsabilidad nuestra, no sé. Pero lo mismo me pasa a mí en el Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo, que el plan avanzar, que esto, que lo otro, estamos entregando vivienda. El miércoles pasado entregamos viviendas en Paysandú, pero usted ahí el jueves está volviendo en una vez Trinidad, más. el viernes en Pando, hoy entregaremos en Malvin Norte, y así seguiremos porque también se decía de que no, estábamos cortando cintas porque venía la elección. Bueno, les estoy demostrando con hechos que seguimos cortando cintas y seguimos entregando vivienda. Ahí una vez más usted está volviendo a, no se conocieron nuestras propuestas, teníamos muchos proyectos de ley que no pudimos avanzar porque no contamos con el apoyo de la coalición, pero en realidad la famosa frase de se terminó el recreo venía a criticar la vieja manera de hacer política con la promesa de que Cabildo Abierto iba a representar las buenas prácticas de esta nueva política. Y la verdad que terminaron con su principal ministra, o casi su principal ministra, porque estamos hablando de Irene Moreira, esposa del líder principal de Cabildo Abierto, destituida por el presidente de la República por hechos muy cuestionables. Y sobre todo eso, de se acabó el recreo y las buenas prácticas y bla, no pudieron sostenerlo. Y capaz que la crítica viene más por ahí, antes de decir, no pudimos avanzar en el Parlamento con todas las ideas de proyecto de ley que teníamos. No, la crítica viene también por ahí. Porque claro, eso no lo mencionó desde que llegó. No, pero claro que ahí se cometieron errores. Por sobre todas las cosas, desde mi punto de vista, los errores se cometieron después todavía. O sea, los errores más importantes cometidos por Irene Moreira fue después. No fue y no fue la entrega que al final fue una sola casa que se entregó. Digo, al final era eso. Y si uno se pone a mirar, ¿y qué pasa en nuestro espectro político? ¿O qué pasaba antes? ¿O qué? Digo,
algo tan distinto, pero no se cumplió, ¿Qué no errores se acabó el recreo. Pero lo que sucedió para mí fue la respuesta posterior. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué fue lo que pasó después? Es mi punto de vista. ¿A qué se refiere concretamente? Y la actitud que adoptó el partido, digamos, con respecto a esa situación. Digo, para mí hay un error importantísimo. Pero porque El error fue defenderla. El error fue ella cuando tendría que haber... A mí el presidente ahora me dice en 5 minutos que quiere mi renuncia y en 5 minutos y un segundo ya se la estoy firmando. Está hablando de cuando Manini mandó a la calle a pensar de nuevo la decisión, o ver si ya llamaba o no. Entre otras cosas, sí. El partido ahí debió haber actuado de otra manera, debió decirle Moreira se tiene que ir de su cargo ahora en este instante y no que se quedara todo el día en el ministerio, que hiciera esa conferencia Yo de creo prensa. que Donde dijo que volvería a hacer todo lo que había hecho con mucha vehemencia. Bueno, se sobredimensionó y, digamos, se actuó con errores una vez el problema estaba arriba de la mesa. Pero bueno, pero no creo de que ese haya sido el más importante. Yo creo de que hay otros errores cometidos que son dignos de analizarse. A ver, por ejemplo. No, son unos cuantos que yo me gustaría primero, dentro del partido, mencionarlos y estudiarlos, analizarlos, intercambiar ideas como debe ser y después con muchísimo gusto, una vez las conclusiones obtenidas por parte del partido, con muchísimo gusto, sí, todos ellos. Pero bueno, creo de que ahora tampoco es Cabildo Abierto el responsable de todo, de la pérdida del gobierno. Cabildo Abierto tiene su responsabilidad y debe estudiarla. El resto del gobierno también lo tiene que ver. Sí, por supuesto. Porque cuando yo, por lo menos me parece, de que cuando a Cabildo Abierto un poco se le dejó por un costado y no se le apoyó en distintas medidas que nosotros pretendimos o que nosotros con nuestro propio programa de gobierno decíamos que íbamos a hacer, digo, la coalición no nos apoyó, eso es así, y bueno, y todos pensaron que el electorado de Cabildo Abierto da esa impresión por lo menos. Nos lo vamos a agarrar nosotros, decían los otros partidos, y la realidad dijo otra cosa. Lo que pasa es que se prendieron también durante la administración algunas luces amarillas para Cabildo Abierto, por lo menos en relación a las figuras políticas que fue perdiendo. Lust, Capillera, Alonso en ANCAP, todas esas salidas que también respondían capaz a una verticalidad que hoy Manini está reconociendo que debería reflexionar sobre ella, era inconveniente para el partido, eran señales que se iban prendiendo. ¿No advertían ahí que se estaba yendo por el camino equivocado? Bueno, quizás sí, eso que tú decís es así. Luz Creo que el partido, por 10.000 ejemplo, votos. no valoró el trabajo de muchos en el Ejecutivo, creo que es otro error más. Digo, no. Ahora, por ejemplo, por nombrar a uno, ¿no? Que creo que hay cierta unanimidad en el trabajo del doctor Daniel Salinas, como ministro de Salud, como que no estuvo en la campaña. Digo, aquí el país padeció una pandemia, algo totalmente inédito para el país y para el mundo. Se salió, digamos, gracias a la brillante actuación del doctor Salinas, de muy buena forma, y sin embargo como que quedó allí, como que abajo de la alfombra, no se le dio mucha trascendencia. Digo, por nombrar algo, pero creo que el partido... Es verdad, porque es muy curioso. Fue la persona que más capital político personal acumuló en este gobierno de cero, creo que no equivocarme, y no estuvo en la campaña. Rarísimo. No estuvo. Y bueno, pero era de Cabildo, ¿y qué pasó ahí? Digo, un ejemplo. ¿Había espacio en Cabildo para que una persona que no fuera Manini tuviera un capital político para usar en campaña? Bueno, yo pienso que debería haber espacio. Digo, ¿Sí? Un partido se compone de mucha gente y es la sumatoria de muchos, y por lo menos mi pretensión es que en el partido aparezcan en algún momento otras figuras relevantes que con su forma de trabajar, digamos, le demuestren a la población y al votante de Cabildo que el partido es mucho más. El partido tiene que ser integrado por muchos más. Tendrá su candidato, tendrá su líder, pero tiene que haber otras figuras, porque si no el partido con una sola persona no va a crecer jamás. Pero hubo margen para que Salinas fuera, por ejemplo, compañero de fórmula de Manini y no, finalmente fue una dirigente casi desconocida para el gran electorado. Bueno, pero lo que sucede es que ahí es el propio
doctor Salinas, que entiendo que no quería ser candidato, que quería, digamos, dedicarse a su vida personal, a la docencia, digamos, a lo que es su actividad, a lo que era su actividad normal. Pero ¿y en la campaña ustedes lo fueron a buscar como para que él saliera con ustedes a hacer campaña y él dijo que no? ¿Cómo Sí, yo fue? hablé con el doctor Salinas, hablé en el verano pasado, un largo rato, y bueno, el doctor Salinas me manifestó que él no tenía intenciones de volver. También fue uno de los nombres que se usó como eventual vice de la fórmula con Delgado. No, parece haber estado más cerca de ser candidato a vice del Partido Nacional que que el de propio Cabildo Abierto, exacto. Bueno, puede ser, digo, yo creo que, digo, lo que pasa es que eso es contrafáctico, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido el que integraba la fórmula? Bueno, hay gente ahora, Sí, ya sé. incluso en el propio Partido Nacional, gente importante que cree que ese fue el principal error y que tendría que haber sido Salinas. Pero volviendo a Salinas y Cabildo, recordemos que hubo diputados de Cabildo Abierto que hicieron alarde de no vacunarse, de estar contra el propio Salinas, ¿no? Es decir, dentro de la coalición, la principal oposición en lo que fue la tarea principal de Salinas estuvo en Cabildo. No, yo no creo eso. Bueno, creo, gente que no se vacunaba. ¿Qué quiere que más bueno, que eso? También hubieron del Partido Nacional que no se vacunaron, del Partido Colorado. No me consta. Y los de Salle creo que la Y, mayoría. Bueno, digo. por supuesto, pero de la coalición gente que hiciera alarde de no vacunarse y campaña por no vacunarse, solo bien Cabildo Abierto. A nivel de diputados, ¿no? Lo que sucede es que como eran de Cabildo Abierto se le dio especial relevancia, a los otros no se les dio relevancia, pero me consta de que hubieron otros diputados de los otros partidos que tampoco se vacunaron. Yo me vacuné y me dieron, no sé, 4 dosis o 5 dosis. Digo, pero no le daban relevancia al senador Lozano que se vacunó y se dio las 4 dosis. Le daban relevancia al diputado que dice que no se quería vacunar. Lozano, le quería consultar porque una de las razones esgrimidas por Manini Ríos para el aumento de la votación en el Frente Amplio, que fueron bastante llamativas y que hicieron bastante ruido, tienen que ver con la educación. Él decía en el programa Doble Clic de FM del Sol que la educación pública era una fábrica de votantes del Frente Amplio, que había adoctrinamiento, bueno, en fin, una serie de conceptos. Me gustaría consultarle si usted está de acuerdo con eso. Yo simplemente voy a contar aquí una experiencia personal. Años 80 y tanto, ya estábamos en periodo democrático. Yo decidí estudiar Derecho en la UDELAR. Iba de noche a estudiar, digamos, no se me dio ningún beneficio en cuanto a mí. Yo en aquel momento era teniente, iba a estudiar de noche, ¿no? El primer año de facultad, recuerdo que creo que eran 4 materias: Historia de las Ideas, Sociología, Ciencia Política y Economía Política. Esas 4 materias. En las 4 materias, el foco central era Marx. Digo, yo ya tenía 20 y tantos años, digo, muchos de mis compañeros eran unos años más jóvenes que yo, claro está, pero a mí me llamaba la atención del por qué en aquel momento. Digamos, hay que contextualizar todo, ¿verdad? En aquel momento existía la Unión Soviética, no había caído como cayó después en el 90, 89. Digo, es decir, todavía el mundo comunista o socialista estaba muy vigente. Digo, y a mí me llamaba la atención cómo era que en la enseñanza nuestra, en la enseñanza pública, como que el centro de la enseñanza, en las 4 materias, si era economía, la economía centralizada marxista; si era ciencia política, la lucha de clases y demás en aquel momento. Ahora nadie habla de la lucha de clases, pues no, pero en aquel momento sí. Y si era ciencia política, ni que hablar que también. Y si era historia de las ideas, también la importancia de Marx. Nadie va a negar la importancia de Marx para la historia del mundo. Digo, nadie la va a negar. Creo que está bien, pero creo que el mundo, y hoy está demostrado, iba por otro lado. Iba por la economía de mercado, no iba por la economía centralizada o planificada. Digo, y creo de que, no sé, hoy me parece que en el mundo de economías planificadas, Cuba, Corea del Norte puede ser, digo, creo que 2 países. Digo, ¿y por qué la educación nuestra iba focalizada a algo que realmente casi que dejó de existir? Yo no lo Yo les dejo la reflexión esa de una experiencia personal y cada uno lo toma
Pero igual no, ¿Cómo le gusta? no le cambiaron su manera de pensar. Es verdad lo que usted dice. No me lo cambiaron, pero yo su ya manera tenía de pensar- veintitantos años. Digo, de repente uno con 16 o 17 sí se la cambiaban. Digo, yo ya había leído a Marx antes, digo, porque siempre me gustó a mí la política y me interesé por leer. Digo, no me leí obviamente todos los tomos esos de Capital y demás, pero sí el manifiesto del Partido Comunista. Había leído qué decía Marx y me daba, digamos, la capacidad, si se quiere, intelectual, como para poder discernir y decir, sí, esto puedo estar de acuerdo, pero esto no se condice con la realidad. Bueno, Justo igual en la Facultad de Derecho, yo voy a contradecir eso que usted está diciendo porque no compartí clase con usted, pero en el corto lapso que fui a la Facultad de Derecho, allí había docentes de todos los partidos, ¿no? Y con libertad de cátedra, y en fin. Justo la Facultad de Derecho es una facultad que incluso además tiene sus gremios también asociados a los partidos políticos, que hay como mucha apertura en ese sentido. sí, no, yo no digo que todos los profesores que estuvieran ahí fueran comunistas, no, lejos. Digo, lo que sí digo, una experiencia personal, llamativo, 4 materias, primer año, las 4 materias, el centro de la materia del programa era Marx. Eso creo que me lo podrá discutir quien quiera, pero yo lo viví. ¿Y hoy cree que sigue pasando eso? Y yo ¿O tienen quiero información? pensar de que no, digo, hoy ya están perimidas esas ideas, ya nadie habla, ni el Frente Amplio habla de lucha de clases, ya creo que ni el Partido Comunista habla de lucha de clases, o sea, digo, ahora se habla de la lucha de género, de la lucha de esto, de lo otro, pero ya la lucha de clases como que ya eso ya no está más. ¿Cómo se imagina ahora que bueno, hay 2 diputados de Cabildo Abierto que ingresaron al Parlamento, o sea, se achica mucho la bancada, pero ¿cómo imagina el vínculo con el nuevo gobierno? Yo creo que lo que no se puede perder es la institucionalidad. O sea, el Partido Cabildo Abierto tiene sus autoridades y, digamos, hoy nuestra bancada quedó muy disminuida, eso es verdad, pero nuestra bancada tiene que responder a lo que es el partido, a lo que dicen las autoridades del partido. No es cuestión de salir corriendo acá a decir acá estoy y no sé cuánto y a ver si qué puedo hacer. Como da la impresión de que eso justamente no es Cabildo Abierto, es volver a la vieja política, como que es de repente a tratar de buscar sus propios acomodos o ver en la forma de cómo ubicar a alguna gente. Por eso yo creo que hay que, sí, digamos, lo que sea bueno para el país, como Cabildo Abierto siempre lo dijo, Cabildo Abierto lo votará. Pero de ninguna manera el salir a buscar en forma personal o individual cómo entrar por acá o entrar por allá. Creo de que el partido tiene que ser mucho más que eso. ¿Pero lo dice porque hay gente de Cabildo Abierto que lo está haciendo o porque hay gente que está tratando de que Cabildo Abierto lo haga? Bueno, yo lo digo porque hay gente de distintos partidos quizás que están haciendo eso. Que están tratando de que Cabildo Abierto los apoye. Lo que dijo Sodano, por ejemplo, que lo fueron a buscar del MPP. Bueno, sí, eso fue antes de la elección, pero yo me refería después de la elección. Digo, después de la elección, hoy por hoy tenemos un presidente electo y a mí no me parece de que sí uno tiene que decir, bueno, los partidos están dispuestos a darle gobernabilidad o tratar de ayudar en todo lo que pensamos que es bueno para el país, pero no en forma individual a tratar de dirigirse el líder, digamos, de un determinado partido, y que en realidad tras eso parece como que está, no, porque están los organismos, los entes, los servicios descentralizados, lugares donde tienen que haber lugares de contralor, entonces saber quién pone acá o quién pone allá. Eso, Cabildo Abierto cuando nació estaba en desacuerdo con eso, y yo sigo pensando, yo soy fundador, como ustedes saben, de Cabildo Abierto, y yo sigo pensando exactamente igual y me conduzco de la misma forma ahora en el Ministerio de Vivienda y lo hice en el Senado que cuando nosotros nacimos en el año 2018, en noviembre de 2018, 29 de noviembre, cumplimos años hace pocos días, digo, y formamos el Movimiento Social Artiguista. Soy exactamente el mismo, no he cambiado nada y por eso defiendo las mismas ideas que defendí en el 2018. ¿Cómo evalúa la reunión Manini-Mujica? Yo me parece que está bien negociar con todo el mundo, no hay problema hablar con quien sea. Digo, el tema está que yo por lo menos soy muy pragmático, a mí me gustan resultados. No me gusta
no soy de blableta, usted lo sabe. Digo, yo entrego casas, y planifiqué para que el ministerio funcionara de determinada forma. Vamos a entregar muchos miles de casas y vamos a dejar todo armado como para que el gobierno que viene siga entregando casas. Esto no se va a cortar el primero, salvo que ellos decían lo contrario. Pero si no, yo creo que el trabajo tiene que ser así, pragmático. Ahora, una reunión que sea de intenciones, pero que nunca se concrete en nada, porque todos sabemos, de repente Mujica sí conoce, el expresidente conoce la realidad de lo que pasó hace 50 años atrás, y entonces sabe qué hicieron ellos y qué hicieron. Digo, o sea, conoce la realidad y por eso está, en cierta forma, proclive a encontrar una solución a un problema que no se le ha encontrado una solución definitiva. Se está refiriendo a los militares que están presos por Sí, delito claro. de la dictadura. Sí, claro, digo, y Mujica lo sabe. Pero también nadie desconoce que Mujica no tiene la fuerza o la voluntad de realmente tomar una medida de ese tipo, porque hay un sector importante en el Frente Amplio que obviamente no se lo va a hacer, no se lo va a llevar. ¿Tomar una medida de qué tipo? Y como para encontrar una solución definitiva a los prisioneros, no sé cómo llamarles, si políticos o cómo, pero a los prisioneros que están hoy por hechos que pasaron hace 50 años. O sea, el objetivo de la reunión fue lograr un acuerdo en ese sentido. No, calculo yo que uno de los temas tiene que haber sido ese, por lo menos lo que dice la prensa. Yo no hablé con Manini al respecto, no sé. Cabildo quiere insistir en el tema de que los militares presos, a partir de determinada edad, que no sé cuál sería de vuelta 65, 70, ¿cuál sería? No, nosotros estamos convencidos de que hay muchas de estas personas que están hoy presos en forma injusta por una venganza ideológica, ¿por qué no decirlo? Que es parte, digamos, cuando se habla de batalla cultural, bueno, es una venganza ideológica por la cual están presos sin ningún tipo de pruebas, y es por lo que dijo uno, se reunieron 3, juntaron un equipo, el equipo preparó a los 4 o 5 para que fueran y dijeran lo mismo, y dijeron lo mismo, sin pruebas, pero los 4 dijeron lo mismo y ya está. ¿Quién estaría en esa situación? Hay varios ahí, varios. Por ejemplo. Digo, no voy a dar nombres, pero hay muchos de los que están ahí presos que están en esa situación. Pero la sin ningún tipo de prueba, no ajustado a derecho de ninguna manera. Digo, por lo cual, lo único que se puede pensar es que justamente se trata de una venganza. La venganza ideológica, ¿usted apunta directamente al fiscal Percivale? Por supuesto, digo, ¿quién no sabe? Digo, me parece que se hace trampa al solitario. Es como antes decían, no, porque Jorge Díaz. Y bueno, ¿y quién no sabía quién era Jorge Díaz? Digo, ahora descubrimos que es del Frente Amplio. Vamos, digo, ¿quién no sabe que el señor Percivale es también del Partido Comunista? Todo el mundo lo sabe, digo, creo. Pero no, pero él esto se abstrae de lo que es su pensamiento político y juzga a las personas en forma totalmente... Pero él no juzga, ¿no? Él acusa, después... Bueno, él acusa, sí. Bueno, él acusa. Bueno, pero no es el acusa a trabajo de otros. ser profesional. Pero después hay un Acusa a juez, ¿no? algunos, pero no acusa a otros. Es lo que pasa. No acusa a otros, acusa a algunos. ¿A otros quiénes? Y a otros que sean de su ideología, por ejemplo, no los acusa. Usted dice revisar casos del pasado reciente de crímenes que cometieron guerrilleros o Yo militantes creo que políticos. hay casos muy concretos, hay casos que pasaban en democracia, el caso Feldman, aquel famoso. Digo, ¿quién no sabe? El juez de aquel momento era Díaz y el fiscal era Percivale. Todos lo sabemos. ¿Y qué pasó con ese caso? Y se le puso una tapa, una lápida arriba, y nadie sabe. El arsenal más grande que hubo en este país, clandestino, nadie sabe quién era. Y se dijo que era un señor que tenía síndrome de Diógenes, algo que realmente era para la risa. Digo, yo no sé quién se puede creer eso, pero la verdad que se dijo eso y con eso quedó. Ya está, nadie está. Y al señor, en vez de buscar la forma de que se le tomara prisionero vivo, digamos, no. Todo parece ser que como se marcó ese operativo era para que el señor fuera muerto. Esa es la verdad, digo, esa es la verdad. Muy bien, Raúl Lozano, dirigente de Cabildo Abierto, actual ministro de Vivienda, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos como siempre a las órdenes. Muchas gracias amable. por haber venido. Vamos nosotros a una...